En los mismos problemas de rapideces de variación relacionadas nos podemos topar con la siguiente situación. El típico ejemplo donde una persona se traslada en esta dirección X a una velocidad de 4 pies por segundo. Este faro tiene que alumbrar a la persona mientras va caminando y la distancia que hay entre la base y el faro es de 20 pies. El ángulo del faro determina exactamente cómo va girando el faro, es decir, cómo va siguiendo a la persona mientras vaya haciendo el recorrido. Ahora nos preguntan, ¿a qué velocidad gira el faro cuando el sujeto se encuentra a 15 pies de la base? Para esto tenemos que utilizar también rapideces de variación relacionadas. Y, como siempre, lo primero es determinar cuáles son los datos importantes. Vamos a ver. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos la velocidad de la persona, que en este caso, bueno, está caminando sobre X, entonces puedo determinarlo como la diferencial de X con respecto al tiempo. Entonces, esta es la distancia importante. ¿Cuánto es su velocidad? Su velocidad ahí me está diciendo que es a 4 pies sobre segundo. Ya está. Luego, tengo la altura del faro, que en este caso viene siendo Y. Y vale 20 pies. El ángulo no lo tenemos, pero lo que nos pide no es el ángulo como tal, sino la velocidad con la cual está girando el ángulo. Es decir, nos piden, determina la velocidad del ángulo con respecto al tiempo, cómo se está moviendo, cuando la distancia como tal, X, vienen siendo 15 pies. La distancia a la cual va, la persona ya llegó a caminar a cierto punto de distancia. Entonces, vamos a ver. Lo primero que necesitamos, como siempre, es una fórmula que nos relacione las variables, tanto la del ángulo, bueno, el ángulo, la posición y bueno, nos dan en este caso es un triángulo rectángulo, también se conoce. Por lo tanto, una función trigonométrica puede relacionar tranquilamente las tres: ángulo, X y Y. ¿Cuál viene siendo? Pues la tangente. La tangente de un ángulo, si recordamos, es el cateto opuesto, en este caso el opuesto es X, y el adyacente, que viene siendo Y. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero encontrar? Lo que quiero encontrar es como tal el ángulo. Entonces, de tal manera, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues podríamos despejar, por ejemplo, bueno, incluso sé cuánto vale Y. Y como tal vale 20. Voy teniendo nada más dos variables, X y el ángulo. Ahora, ya que tenemos eso, podemos despejar X. ¿Cómo quedaría despejada? 20 tangente de teta, del ángulo. Y ahora sí, podemos partir de ahí. ¿Qué hacemos? Pues derivamos. Sabemos que tenemos la derivada de X con respecto al tiempo. Y de este lado, derivando la tangente, sería 20. Y la derivada de la tangente, si recordamos en fórmulas trigonométricas, o si quieren ver en un manual, es la secante cuadrada de teta, por la diferencial del ángulo, que es diferencial teta. Entonces debo de poner por diferencial teta, y como estoy derivando con respecto al tiempo, podría diferencial teta con respecto al tiempo. Ahí está. Entonces, de esa manera nos va quedando el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es ya simplemente despejar. ¿Qué necesito? El diferencial de teta con respecto al tiempo. Entonces voy a despejar este. Lo voy a poner aquí. Sería igual a, ¿qué? Es dx dt. Y el 20 está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí está, un veinteavo. La secante está multiplicando, pasa dividiendo también. Sería 1 sobre la secante cuadrada del ángulo. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya que tenemos eso, me doy cuenta que obviamente en una calculadora no voy a poder sacar secante. Debo de pasar una identidad trigonométrica. ¿Cuál viene siendo el inverso de la secante? Pues es el coseno. Entonces podríamos poner un veinteavo que multiplica al coseno, pero coseno cuadrado, obviamente, de la diferencial de x, de la diferencial del tiempo, igual a la diferencial teta con respecto al tiempo, que es lo que busco. Entonces, vamos a hacer un parteaguas aquí y ponerlo de este lado. El resultado como tal, esto ya lo voy a omitir, voy a poner adelante lo que es la fórmula, ya con sustituciones sería un veinteavo del coseno cuadrado del ángulo, no sé cuál es el ángulo, ahorita vamos a ver, y cuál es la diferencial de x con respecto al tiempo.
La diferencial de x con respecto al tiempo es 4 pies. Entonces sería, en lugar de poner dx dt, pondría ese dato. 4 pies sobre segundo. ¿Cómo determinamos el ángulo? Bueno, el ángulo, voy a borrar esta parte del problema para que lo podamos ver. Ya esto ya sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, ya tenemos todos los datos enlistados. ¿Y cómo encontramos el ángulo? Bueno, el ángulo lo podemos encontrar de una forma. El ángulo lo podemos encontrar fácilmente porque me están diciendo que a 15 pies, es decir, la persona ya está a 15 pies, esto no cambia, la distancia del faro no cambia, es 20, y me piden encontrar el ángulo. Entonces voy a recabar la información, dado las condiciones del problema. Sabemos que la tangente es 15 sobre 20. Por lo tanto, el ángulo sería igual a la tangente inversa de 15 sobre 20. Y de esta manera podríamos encontrar el ángulo con los datos ya recabados. Entonces sería tangente inversa de 15 entre 20. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 36.86 grados de ángulo. Significa que θ en ese momento valdrá 36.86 grados. Cuando la persona ya haya caminado a 15 metros, el faro estará girando y tendrá ese ángulo. Pero no me piden el ángulo, me piden la velocidad de giro de ese ángulo. Por lo tanto, es un 20avo coseno cuadrado, y aquí en θ pondría mi ángulo. 36.86 grados por 4 pie sobre segundo. Entonces, ¿qué tendría yo? Voy a poner ya el resultado. Sería la diferencial del ángulo, es decir, la velocidad del ángulo con respecto al tiempo. Sería toda esta operación ya matemática, ya nada más sería con calculadora hacerlo. Entonces, si aquí yo calculo, vamos a sacar el coseno de 36.86, sería coseno 36.86, es coseno cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 4 pies, y lo divido entre 20. Y me daría exactamente .128. .128, no hay otras unidades más que pie sobre segundo, porque se trata de una velocidad. Entonces, a esa velocidad estará girando la posición del ángulo. Bueno, de hecho no sería una velocidad de distancia, depende de cómo ubiquemos el ángulo, puede ser grados, porque aquí tenemos también, ¿dónde está? El 1/20, el 1/20 son pies, pie con pie se anula, y me quedaría nada más, ya sea que el ángulo está expresado en grados o en radianes, podríamos expresarlo como radianes sobre segundo, y ya tendríamos la velocidad de giro del ángulo. De esta manera el faro que va siguiendo a la persona, en ese momento, cuando la persona ya recorrió 15 metros, el ángulo está girando a una velocidad de .128 radianes, ese ángulo de 36.86 grados. Entonces tenemos otro problema resuelto por rapideces de variación. Seguiremos avanzando en las aplicaciones de la derivada, ya vienen los máximos, los mínimos, la concavidad y puntos de inflexión. Entonces sigan viendo estos tutoriales para seguir aprendiendo más de cálculo. Visiten nuestra página, nuestro sitio web oficial, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video y compártanlo por las redes sociales.